en el libro de Ezequiel. Y por ejemplo, podríamos ver que esta lección de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, o el campo de los huesos secos, podríamos aplicarla a lo que estábamos viviendo. Sí, porque hay muerte por todos lados. No nada más aquí en México, por muchas partes. Así que vamos a ver esta lección. Padre, bendícenos con tu palabra. No tenemos a dónde ir. Lo único que puede llenar nuestro ser es tu palabra. Nosotros leímos, Señor, al iniciar el servicio, Isaías 55, donde dice a todos los sedientos, quiero decirte, Señor nuestro, que venimos con sed del cumplimiento de tu voluntad, sed, Señor, de que esta situación que vivimos como sociedad se detenga, sed de tener políticos que tengan el temor tuyo y conozcan tu palabra, Señor. Sed, Señor Dios, que de alguna manera salgan de las escuelas toda esa enseñanza torcida del Señor Dios, toda esa enseñanza inmoral donde de alguna manera están atentando en contra de la identidad de los niños, Señor. Y esto tal parece que se ha vuelto legal en nuestro país, Señor. Detén esta maldad, Dios, por amor de tu nombre, a nosotros, Señor Dios, danos la sabiduría, el entendimiento. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos hacer buenos guías de nuestros hijos, nuestra familia o aquí en la iglesia, Señor Dios. Marca pautas y toca nuestros corazones y danos los dones que tú tienes, Señor Dios, para hacer posible el propósito de tu voluntad con nosotros y lo que nos rodea, Padre. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos visto mucho sobre este valle de estos huesos secos. Sí, que está en el libro de Ezequiel 37. Les voy a leer hasta el versículo 7 y luego vamos a ver algo interesante. Dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Lo voy a parafrasear. ¿Saben qué es parafrasear? Hay una que se utiliza la teología que es parafrasear, es poner cosas más o menos para ajustarlas al momento. Dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un lugar donde había ejecuciones y moralidad en las escuelas, iglesias no unidas, soberbia espiritual y orgullo. Un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vuestro espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secos se llegaron, y se llegaron cada hueso a su hueso. Bueno, voy a seguir. Y miré,
y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había espíritu en ellos. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me fue enviado, como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y subieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Es ahí. Por lo regular esto se aplica, lo aplican los teólogos sobre profecías. Sí, profecías relacionadas con Israel. Aquí lo importante, por ejemplo, mire lo que dice Romanos 15:4. Vamos a ver qué dice Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, eso es algo profético que se tiene que entender desde el contexto de la Escritura. Por ejemplo, aquí, yo no sé si usted ha escuchado, porque a veces lo que hemos aprendido es orar, pero ahí nomás pidiéndole a Dios, no como los modelos de la Escritura. Hay un nivel de oración que es la oración de mando. O sea, no cualquiera tiene oración de mando. Yo he escuchado muchos que dicen, pero el que dice y lo tiene no toca trompeta ni anda diciendo que él es muy espiritual. El que lo tiene, pues a mí me gusta mucho escuchar a la gente cuando ora y se ve su intercesión, y si nada más tiene lengua, si no tiene intercesión. Pero así comienza uno. Esta parte de la oración explica Jesús cuando dice, si tuvieras fe al tamaño de una semilla de mostaza y dijeras a ese monte, muévete de allí, el monte se movería. Eso es metafórico. ¿Sí? ¿Qué representa ese monte? ¿Y cómo mover ese monte? Si tuvieras fe, dice, y lo relaciona pues con la semilla de mostaza. ¿Sí? Eso le llaman oración de mando. Jesús tenía oración de mando. El modelo central, son muchos profetas, pero el ejemplo básico es Jesucristo. ¿Sí? Nada más que pues necesitamos entender las figuras. Por ejemplo, imagínate cuando él está en el huerto y dice que estando en agonía. Una vez platicando con Ananí, le digo, oye Ananí, ¿qué es estar en agonía? Que se está muriendo. Entonces Jesús se estaba muriendo. Dice, y estando en agonía, oraba. Esa palabra en hebreo es palal. Dice, oraba más intensamente. Entonces algunos escritores dicen que la victoria no fue llevada cuando él fue colgado en la cruz y derramó su sangre ahí y murió. La victoria se lleva a cabo, el inicio de la victoria se lleva a cabo en el huerto, cuando él estaba reventando. ¿Por qué estaba reventando? En intercesión por los pecados de la humanidad. Fíjese las dimensiones de la intercesión de Dios que alcanzan desde aquel momento que hace como 2000 años que sucedió eso, llegan hasta ahorita.
Y tú y yo estamos aquí no por méritos propios, sino porque hubo alguien que intercedió en aquel huerto. Hubo alguien que sudó sangre para que no reventaras en el pecado y te perdieras. ¿Sí? Hubo alguien que reventó sangre, que sudó sangre, que estaba agonizando, que estaba intercediendo porque el plan maestro de Dios se llevara a cabo. Entonces algunos le llaman ahí la copa de la muerte. Le está diciendo el tipo de las cosas que él dice: Dios, ya no puedo. Ya no puedo. En el libro de tu cabecera decía que yo voy a ir a la cruz del Calvario y voy a morir y a redimir a tu creación, pero ya no puedo llegar. Me siento desgastado, siento que ya no puedo, no tengo fuerzas, no hay nada vital dentro de mí que me ayude para poder llegar a la cruz. Fue cuando le llaman traspasa de mí este vaso, dice. Y eso es donde él forma la cruz que él cargó, porque una cosa es la cruz que él cargó y otra es la cruz que tú y yo cargamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él puso su voluntad en la voluntad vertical del Padre. Él ahí formó la cruz que él cargó. Y estando en agonía, que oraba más intensamente, cuando estaba ya reventando, dice la Escritura que bajaron ángeles. ¿Por qué? Porque curiosamente él invitó a los discípulos a orar con él. Por eso el ministerio de la oración es el patito feo. Desde el tiempo de los discípulos ha sido el patito feo. Jesús los invitó a la oración. Parece que era a las 7. Lo puso en su WhatsApp y lo mandó al grupo de los discípulos. ¿No sabía usted que él usaba su celular ahí? Y le puso: hoy nos vemos a las 7 en el huerto porque vamos a tener intercesión. Unos llegaron tarde y otros fueron a dormir, se durmieron. ¿De qué habla ese dormir? Habla de falta de interés, de falta de conexión con Dios. Entonces, es muy importante la oración. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo y tú eres un portador del Espíritu de Dios, eres un templo del Espíritu de Dios. Si fuiste bautizado y tienes lenguas y sientes eso de Dios, porque necesitas esa experiencia para sentir esas cosas de Dios. Sí. Entonces, el Espíritu de Dios necesita tu vientre para gemir. Y eso no se entiende en la cuestión de la mente. La mente es muy racional, es muy intelectual. La mente no puede entender la naturaleza de Dios porque la mente interpreta dentro de tiempo y espacio. Dios es eterno. Y si tú dejas que la mente te guíe, te va a llevar al infierno. Tiene que guiarte Dios a través de tu corazón. Porque luego la mente, por ejemplo, yo cuando voy a hacer algo ya no la pienso mucho porque luego me desanimo. Mire, se lo voy a poner fácil. A veces Dios me bendice, cuando me dice, ahí traigo algo ahí en una cajita, en la camioneta. Y ya veo que uno encuentra a mucha gente. Digo, el que da al pobre presta a Jehová. Señor, le voy a dar, pero al que se acerque. Yo no voy a ir de acomedido. Entenderé que ese que se acerca, ese me lo acercas tú. Y algunos que piden pero no se acercan. El que se acerca sí le hago ahí. El problema mío es cuando le hago así. Dale un peso. Dale un peso. Dale un peso. Dale un peso. Agarro un puño y no me hago caso. No es mucho, ¿no? Pero no le hagas caso a tu mente. No dejes que tu mente interprete. ¿Por qué? Porque en el huerto, en las figuras que encontramos en el huerto, cuando Eva escuchó a la serpiente, Eva representa la mente. Algunos le dicen Java y Adán. Eva escuchó a la serpiente. Llegó la serpiente y le dijo: con que Dios os ha dicho que le des todo eso que traes, allí ayudes a ese. Y la mente: no le des, huevón, no trabaja. ¿Para qué lo ayudas? Eso me dicen. ¿A usted qué le dice? Luego, ya, ¿no? Pastores manipuladores.
¿Ya viste el camionetón que tiene el pastor de la ciudad? ¿Qué le dice su mente? Entonces no la piensen mucho. Métase con Dios. ¿Por qué? Porque usted es un instrumento en las manos de Dios para interceder. Por eso es que dice, no pasa nada, sí va a pasar. Espérate. Imagínate que ese don de intercesión lo tuviéramos la mayor parte de las iglesias en Mazatlán y nos quitáramos así de que yo tengo la mejor iglesia y que puro elitista va ahí, pura gente de caché. No, tuviéramos gente que tuviera de lágrimas. Entonces imagínate el gemir de lágrimas de toda una intercesión del pueblo evangélico de Mazatlán, intercediendo porque Dios detenga a estos malvados. Los detiene. Entonces los malos ganan porque los buenos no hacemos nada. Bueno, pues de perdida véngase a ver qué hace, pero vamos a hacer algo, no vamos a quedarnos dormidos. Entonces, esto que está aquí en el libro de Ezequiel hay muchas cosas muy interesantes porque está involucrado el cuerpo, está involucrada el alma y está involucrado el espíritu humano. Sí, yo tengo algunos amigos que muy estudiados, muy intelectuales, y pues mis respetos, me gusta escucharlos porque pues no soy el sabelotodo, pero no tienen experiencia en lo espiritual con las cosas de Dios. Y no trato de convencerlos porque no se trata de convencer el intelecto, el que los tiene que convencer es Dios. Y Dios tiene que tocar el corazón de ellos para que ellos puedan sentir lo que siente un intercesor. ¿Sí? ¿Qué siente un intercesor? Por ejemplo, ¿por qué crees que los profetas gritaban, bramaban? Aquí, ahorita vamos a ver algunos significados de palabras, pero hubo profetas que en la intercesión bramaban. Imagínate un alarido de un grito profundo de intercesión ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos no soportaban la voz de Dios en sus conciencias. Y una forma de liberar eso era dejarlo fluir. Entonces Dios venía y tocaba a su interior y ellos se sentían como que iban a reventar, entonces tenían que fluir para poder descansar. Entonces aquí el nivel de oración por las figuras que está manejando el profeta es oración de intercesión, pero vamos a manejarlo, por ejemplo, ¿qué significan esos huesos secos en gran manera? La Escritura nos habla, hay muchos mensajes en la Escritura, hay muchos ejemplos sobre valles, ¿sí? El valle de Jalón y algunos otros valles que tienen significado, algunas cosas que se hizo sobre los valles, en el libro de Jueces, ¿sí? ¿Y qué son los valles? Son circunstancias por donde cruzamos o caminamos, y vamos a tratar de poner esta parte de la Escritura al alcance de tus crisis emocionales, al alcance de tus problemas, cuando te sientes que no te calienta ni el sol. No se ha levantado un día aunque le cae gordo a todo el mundo, no, nada más me pasa a mí. Enojado con todo el mundo. Y luego cuando habla golpeado y ofende y lastima a la gente. ¿Qué dije? Si nomás lo saludé. Es el espíritu detrás de las palabras. Entonces las palabras tienen espíritu. Cuando alguien dice una cosa con un espíritu recto, se oye bien, es como hace que la otra persona se sienta bien. Pero cuando la persona trae un espíritu equivocado, enojado, el impulso de sus palabras está impulsada por su espíritu, ofende, y aunque digas cosas bonitas, lastiman. Entonces aquí este profeta Dios le lleva, dice que, y la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios lleva a este profeta ahí?
¿Cuál es la razón por la cual Dios permite que veamos todo lo que está sucediendo? Sí, todo lo que se mueve. Por ejemplo, alguien me regaló un video. Tengo un amigo allá en Israel. Él me manda videos de lo que hacen y lo que pasa por allá. Yo se lo mando a otros amigos. Pero me mandó un video donde es brutal las bombas que cayeron en Gaza y un montón de niños muertos. Y se lo mandé a un amigo mío que es un judío, que es maestro. Y le dijo, oye, dame tu punto de vista, ¿esto es real? Lamentablemente sí, pero ninguno de los dos está bien, ni los terroristas ni los judíos, porque no se justifica la matanza de los niños. Desgraciadamente lo están haciendo en el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, pues es brutal lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí dice la Escritura que Dios llevó a Ezequiel sobre ese valle de huesos secos, que es metafórico, ¿sí? Por ejemplo, ya estamos en un tiempo donde el trabajo es de equipo. Ya el trabajo no es del llanero solitario. Y a veces nos cuesta mucho trabajar en equipo porque somos muy individualistas. Sí, yo, por ejemplo, estos eventos, a mí me encanta que hagan estas cosas, aunque no estoy ahí figurando, porque este es un ministerio de equipo. Y a veces nuestro propio individualismo, nuestros propios orgullos no nos permiten hacer equipo con otros. A veces mi propio orgullo quiere figurar, quiere ser el centro. Y uno tiene que dejar fluir a quien Dios está usando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos parte del equipo y Dios se va a mover en todos. Entonces tengo que aceptar que hay otro que tiene cualidades que yo no tengo. O sea, hay que aceptar eso. Que otro sabe cosas que yo no sé. Yo estoy bien convencido que no sé nada de música. ¿O sí? Y que canto todo desafinado. Ya estoy convencido, ya me di cuenta, ¿a cómo me costó darme cuenta? ¿No se han dado cuenta ustedes o sí? Pero esto es como un ministerio el ministerio que Dios nos da de repente a la iglesia es como ministerio de anfitriones. No nos toca a nosotros figurar, le toca a los que Dios trae. Así nomás. No los traje yo, los trae Dios. Sí, por ejemplo, ayer me tocó, yo no sabía que era un evento que tenía el hermano Ramón ahí en Piazla. Yo pensé que nada más era ir a la iglesia. Lo bueno que estuve leyendo. Y ya me dijo que irme, me voy a recoger en la Cacharola, y fue a la Cacharola. Pero antes de ir allá a Piazla de abajo, ahí en la Cacharola compré una quesadilla de maíz. Como de a kilo la quesadilla. Sí, somos humanos. ¿Y a usted no se le tocan las quesadillas? ¿O nomás leer la Biblia? Oh, aleluya, aleluya, ¿no? También le da hambre, hermano. Entonces ya llegamos allá a la iglesia, está el hermano Ramón y ya estaba lleno de gente, mesas y todo, una cosa elegante la que tenía el hermano. Y digo, wow, no traje traje ni tacuche. Pues no me dijo el hermano, si no me pongo el taco, le quito ese saco que trae el Isaí, me lo hubiera llevado. Pues ya llegué ahí y una de las cosas es que a pesar de que son sencillos, ellos saben ser anfitriones con la gente que invitan. No son perfectos como nosotros, pero saben ser anfitriones con la gente que ellos invitan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser anfitriones con la gente que Dios manda e invitamos para compartir, eso es todo. Ya nos tocará ir a barrer a otro lugar y hacer otras cosas, pero somos anfitriones. Entonces, ya regresando aquí a este lugar, aquí Dios le dice se lleva a Ezequiel y lo toma y lo lleva a ese valle o a ese campo de huesos secos.
Entonces llega Ezequiel y ve los huesos secos. Esto puede aplicarse, por ejemplo, a veces ves las broncotas, los problemones de tu casa. Todo el mundo enojado. Voy a parafrasear, ¿no? No lavan los trastes, ahí te dejan todo. No barren, no tienden la cama. No se acomiden. Ahí te ven lavando así a la antigüita y no llega mamá, te ayuda. Vente a descansar, te hice un chocomilito. O vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, de repente de alguna manera Dios permite que veas si tienes una pareja alcohólica o una mujer neurótica o un pastor medio zafadón. Entonces Dios permite que él vaya y vea los huesos secos, y a veces Dios permite que veas la situación. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequiel? Se da cuenta que él no puede hacer nada. Se da cuenta que él no puede hacer nada porque todos estaban secos, estaba muerto, seco en gran manera. ¿Sí? Y entonces Ezequiel se ve a sí mismo, ve sus capacidades, ve sus talentos y ve el problemón y ve que no va a poder hacer nada. Se siente impotente. Siente de alguna manera él no puede hacer nada. ¿Cuántas veces te enfrentas a alguna circunstancia o situación, ya sea en tu casa, con algún familiar o en tu propia vida o qué sé yo, y ves que no puedes hacer nada? Y luego quieres tú, le planchas el pantalón al muchacho o la muchacha chiqueada y le arreglas todo y ahí. Estoy hablando de Piazla. ¿Sí? Entonces Ezequiel de alguna manera ve que él no hay nada que él pueda hacer. Se siente incapaz, siente que él no puede. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene? Dios viene a capacitarlo. Viene, voy a usar esa palabra nueva que usa, viene a empoderarlo. Dios viene a darle unción. Dios le va a dar algo para que pueda. ¿Sí? Pero primero le muestra el problema. Primero le muestra la situación. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta colonia? De estos huesos secos. Desde mi punto de vista, lo que funciona aquí muy fuerte es el ministerio con niños. Aquí si pusiéramos ahí unos soportes con vigas de esas de acero para que no se cuelgue el techo y poner unos 3 y sostener ese techo, podríamos hacer una nave arriba de un lugar para puro niño. Y cantos como los que hacíamos antes acá en la iglesia en la que estuvimos, puro canto para niños. Aquí los niños de esta colonia responden. Los servicios que nosotros tenemos son servicios muy pesados para un niño. Son muy cansados para un niño. Estos niños deben de tener sus alabanzas de niños. Las alabanzas que nosotros hacemos son alabanzas muy cargadas para gente muy pesada, así, medio enojona, así como nosotros. Pero tiene que ser puesto al alcance de los niños y para eso pues necesitamos ser visionarios. Entonces, ¿por qué? Porque pues los niños son pura inversión. Entonces llega el profeta y ve el montón de huesos secos, los problemas, la situación, ve que él no puede hacer nada y Dios lo lleva para que vea y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Hay algo que tú puedas hacer por ellos? ¿Hay algo que tú puedes hacer por esos huesos secos? ¿Tú crees que van a vivir? ¿Cuál es tu criterio? ¿Tú crees que el borrachito que pasa por ahí va a cambiar? ¿Tú crees que ese señor que no se baña, que a veces ha venido, que le hacen el fuchi porque no huele muy bien, no lo ama Dios? Se sienta a un lado y te quitas de ahí. No estamos bien. ¿Tú crees que el vago de allá va a cambiar? Pues uno ve, no, es un vago, vende droga. Tú no lo vas a cambiar. Lo va a cambiar Dios a través de tus lágrimas. Lo va a cambiar Dios a través de la pasión, de lo que tú sientes por el amor al prójimo.
por amor al perdido. ¿Sí? Por ejemplo, dice, son niños, sí, porque no son tus hijos, pero a cada quien le duelen sus hijos. Sí, por eso no hay que meternos en el dolor de un niño. O si un niño está enfermo, está pasando por algo, hay que quedarnos calladitos y no decir nada, porque al que le duele es a su mamá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El respeto al dolor humano, al dolor del prójimo. Mejor aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Diciendo, voy a parafrasear, no tengo nada, no estoy hablando, ¿no? Estoy haciendo una catarsis. Dice, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Cambiarán estos amargados? Estos creídos que creen que ya las nuevas ciudades de ellos y aquí en la tierra no ponen nada por obra. Son egoístas, no tienen lágrimas. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos llenos de orgullo, llenos de soberbia, insensibles, que no tienen pasión? Y le dice, fíjese lo que contestó muy sabio Ezequiel. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre las del campo, por cierto, secos en gran manera. Ahora mire, hízome pasar cerca de ellos por alrededor. Entonces estaban todos los huesos, sí, y ya no hemos hecho esa oración, pero ahí poco a poco vamos a entrar. Sí, yo aprendí hace algunos años en una iglesia en la que estuve, teníamos oración en las madrugadas. La oración empezaba a las 10 y terminaba a la 1 de la mañana. Sí, y el pastor ponía en medio personas que representaban a los maestros, y todos los que íbamos a la oración, pues yo tenía que estar como estaba ayer el copastor, dábamos vuelta alrededor de esas representantes que estaban ahí, de las personas, y empezamos a declarar porciones de la Biblia. No mi propia revelación, sino versículos de la Escritura. Entonces es importante que memorices versículos de la Biblia, porque los versículos de la Biblia son los decretos de Dios. A veces uno ahí anda decretando lo que no está en la Biblia. Dame un carro de seis llantas, Señor, con 4 motores. No hay de esos, pues hazlo. No, aquí lo que va a suceder es que el profeta está caminando alrededor de los huesos secos. Por ejemplo, si tuviéramos más, esto va poco a poco, ¿no? Pero imagínate ¿por qué crees que Jericó cayó? ¿Cuál es la estrategia de guerra que utilizó Israel para conquistar o para conquistar Jericó? Sí, dieron 13 vueltas. Y empezaron a dar vueltas y vueltas sobre Jericó. Y en la vuelta número 13, las murallas de Jericó cayeron, se desplomaron. ¿Y qué implica Jericó? Tiene significados, aún el nombre Jericó tiene su propio significado. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a girar alrededor de Jericó. Es esto mismo. Es oración de mando. En la oración de mando que estamos utilizando Israel en Jericó, hablan del Terúa y hablan del arca del pacto, de muchas cosas que hicieron para girar alrededor de Jericó y que los muros de Jericó cayeran. Entonces tenemos aquí que él empieza a girar alrededor de los huesos secos, ¿sí? Y dice la Escritura que eran desiertos secos en gran manera. Esa palabra secos, fíjese cómo la palabra seco es la palabra en la concordancia Strong del hebreo, la 3002, y significa Yabesh, algo así. Entonces esa palabra seco, que es la 3002, tiene su significado y significa
estar avergonzado. Entonces, ese valle de los huesos secos eran huesos, o por decirlo así, vamos a ponerlo así, gente que estaba hasta el extremo, que sentía vergüenza de sí mismo. Era una sensación de miseria. Quiero explicarles esto porque muchas veces cometemos errores, no nos va bien, nos falla, nuestros delirios sagrados no se cumplen. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, Dios cumple su propósito, no los míos. ¿Cuál es el interés de Dios? Que su plan maestro se lleve a cabo, no los míos. Ya es que ya decreté que voy a tener un avión. Y ya decreté que voy a ir a Alaska de vacaciones el mes que entra. No voy a ir a ningún lado. Esos son decretos humanos, así como con gente que necesita ver un psiquiatra. Porque sabe usted que también la religión en excesos mal entendida enferma a la gente y se vuelve fanáticos. Y es duro tratar con fanáticos. Usted los ve cómo andan y luego andan ahí. Esto es para aterrizar. Yo tengo que poner los pies en el suelo. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, ven Ezequiel, te voy a ayudar a que aterrices a esa gente. Te voy a dar la profecía, la palabra, lo que tienes que hacer para que aterrices a esos avergonzados, a esos que sienten vergüenza de sí mismos. Mira, Ezequiel, les di vida, les di un cuerpo y se sienten vergüenza porque están obesos. Sienten vergüenza porque no tienen los ojos azules. Sienten vergüenza de sí mismo. No se aman a sí mismos, no aman la vida que fluye en ellos. Y lo dice, entonces esa palabra hueso significa estar avergonzado, estar confuso o confundido, desilusionado. ¿Sí? ¿Cuánta gente hace cosas muy ilusionada y no salen y se desilusiona? Hay gente que piensa que se casó con Charles Atlas y lo ve ahora y se desilusiona. Le cuelgan los cachetes, se va quedando molacho. O al revés. Entonces estaban desilusionados. Sí, hay mucha gente que vive ilusionada y cuando no se da su ilusión, se frustra. Sí, entonces este es un valle donde Dios lleva a Ezequiel y es precisamente este valle por el cual pasamos y cómo hacerle para vencer todo eso. Sí, ¿por qué? Porque no eres plato de segunda mano. Debes de tener dignidad. Dios te ama. Grítese 21 veces, párese en el espejo y apúntele ese que ve ahí y dígale 21 veces, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y en la 20 volteese como que ya sabe y voltee, Dios te ama. ¿Sí? No tienes por qué compararte con nadie. Ni con ningún otro hermano, otro maestro, predicador, otro músico, no con nadie. Tú eres único para Dios. Tú eres único para Dios, no somos clones ni robots, somos únicos para Dios. Dios te ama como eres. Y luego dice, también significa avergonzar, marchitarse, confusión. Entonces está llegando a un valle donde es una crisis emocional de la gente, de personas desilusionadas, gentes frustradas, avergonzadas. ¿Y cuántas veces pasamos por esos valles que no nos queremos ni bañar? Te levantas y sientes que no te calientan el sol, todo te molesta. Y vas con la pobre jefecita y le dice, yo no te pedí que me tuvieras, ahora me aguantas. ¿A poco no dice? Yo le decía a mi mamá, ¿por qué no me preguntaste si yo quería que tú fueras mi mamá o mi papá? Como me tuviste, ahora aguántense. Eso pasa allá en el rancho que fui.
Y luego, sí, entonces el profeta es llevado a este valle y tiene que ver con circunstancias de la vida, por eso es importante entender la montaña y el valle. Entonces este valle, aquí vienen la estrategia, cómo salir de un valle de depresión. Ahora, quiero decirte que la Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Si otro no es hijo de Dios, pues no va a creer lo que dice aquí. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Entonces este mensaje que está aquí es para mí, porque voy a pasar por situaciones emocionales donde me voy a sentir hueco, vacío, que no me dan ganas ni de bañarme. ¿Sí? Y aquí está la estrategia, cómo salir de ahí. ¿Por qué? Porque está involucrado tu cuerpo. Está involucrado el espíritu tuyo y el alma. Y es una crisis, pues, que se compone de una situación espiritual que tiene que ver con el espíritu. También es una crisis que tiene que ver con algo emocional y que está afectando el cuerpo. Entonces, este tipo de circunstancias, Dios le dice: ¿tú crees que esta gente que está en crisis va a salir de ese agujero? ¿Tú crees que esta gente que siente vergüenza de sí mismo y no se acepta y no tiene dignidad dejará de ser así? Entonces habría que ver qué fue lo que profetizó Ezequiel y qué le dijo a esos huesos. Por eso son muy importantes las predicaciones. Las predicaciones no llevan dedicatoria a nada en especial. Si le queda el saco, pues póngaselo y ni modo. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, eso no va dirigida a nadie en especial. Es por ejemplo, dice, estos escritos de la Biblia fueron escritos hace miles de años. Ahora, yo no creo que esto sea literal, porque más bien creo que es metafórico el su cumplimiento para entender una de las profecías de la Escritura sobre Israel. Entonces, el secreto de este escrito está en el simbolismo espiritual que nos transmite. En otras palabras, esto es atemporal. Sí, no tiene fecha de caducidad. Esto sirvió anteantier, hace 50 años atrás, hace miles de años atrás, y nos sirve ahora. Porque está relacionado con el contexto humano. Está relacionado con nosotros como personas. Es un mensaje que Dios da a tu espíritu y a tu alma. Es un mensaje que Dios da para levantarte emocionalmente, para levantarte espiritualmente. Entonces aquí vamos a ver, pues le quise poner ruido y temblor, porque precisamente ¿qué es lo que hace ruido? ¿Y qué es lo que está generando un temblor? ¿Sí? Y eso tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu de Dios cuando Dios está comenzando a hacer la obra en las personas. Cuando Dios está haciendo la obra en alguien que va a sacar del agujero. Cuando Dios de alguna manera va a sacar a alguien de ahí, Dios da la estrategia de cómo salir de ahí. Y Dios tiene en la Escritura un mensaje para sacarnos de ahí. Entonces le dice: y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. ¿Qué le está diciendo? No puedo solo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar la actitud de otros. Yo no puedo hacer que otros piensen como yo pienso. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo cambiar a mi pareja. Eso te toca a ti. Estoy limitado. Yo no puedo detener, Señor, lo que acontece en el puerto. Yo no puedo detener a toda esa gente violenta. Yo no puedo hacer
que toda esa gente religiosa se una y levante un clamor y clame a ti. Solo tú lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está reconociendo que él no puede. Sí, porque a veces creemos que podemos y cuando lo intentamos y fracasamos nos sentimos frustrados porque no se logró lo que quería y luego le echamos la culpa a Dios. Dios me abandonó. Nos movemos mucho en nuestro orgullo de revelación haciendo las cosas que creemos que están bien sin preguntarle a Dios. Nos paseamos mucho en este orgullo de pensar que lo que hago Dios me lo autorizó sin haberle preguntado. Y muchas veces las cosas funcionan en la gracia de Dios, no porque realmente tenga la razón, sino porque Él simplemente bendice, porque así es su naturaleza. Pero cuando Dios está tratando conmigo, lo que Él cambia es mi forma de pensar. No hay un cambio externo, sino hay un cambio interior. Entonces lo que Dios está haciendo con Ezequiel, está cambiando el interior de estos personajes que están ahí, y dice: solo tú lo sabes. Y díjome entonces: profetiza sobre estos huesos secos. Mi pregunta aquí siempre ha sido: ¿qué le predicó a los huesos secos? O sea, no, profetiza es predicar. Pero ¿qué le dijo a los huesos secos? ¿Qué fue lo que profetizó a los huesos secos? ¿Qué fue lo que le habló a los huesos secos para que los huesos secos escucharan? Para que esa vida vacía y sin sentido tomara sentido. Para que esos despertaran, para que oyeran la voz de Dios, para que entendieran el propósito de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que él profetizó? Dice la Escritura que él empieza a profetizar, él empieza a hablar. Dice la Escritura así: profetiza a esos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sí? La palabra oíd es un imperativo. No está diciendo, en ese imperativo, no está sugiriendo: les sugiero que vayan a escuchar un mensaje, les sugiero que lean la Biblia, les sugiero que vayan a la iglesia. No está sugiriendo nada, dice oíd. Eso es un mandato, es un decreto. Él está diciendo oíd. Dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Jesús. Me estaba platicando alguien que conoce sobre la cuestión neurológica y los efectos de las palabras en el ser humano, y dice: es increíble la palabra de Dios. Es increíble un servicio cuando entendemos lo que es un servicio de adoración. Es tan importante la intercesión, la oración al comenzar un servicio. Es vital para un servicio. Es vital que la gente ore, que la gente de alguna manera esté en esa línea de intercesión o de oración pidiéndole a Dios, porque luego viene los cantos que le cantamos a Dios. Y muchas veces cantamos mentalmente o cantamos porque no sabemos de memoria, pero es importante cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque mire, estaba platicando esta persona que cuando usted cante a Dios, crea lo que le está cantando a Dios. Crea lo que le está diciendo a Dios. Crea lo que le está hablando a Dios. Y él empezó a hablar de cosas que no están en mí, ¿sí? Del cortisona y cómo esas cosas afectan los riñones y afectan los órganos. Sí. Y es tan importante, dice, cuando le cantes a Dios, cree lo que le estás cantando a Dios. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro, el hipotálamo y estas cosas del cerebro van a empezar a generar químicas que van a favorecer tu cuerpo físico, químicas que van a bendecir tus riñones, químicas que van a bendecir tu vida por lo que le estás cantando a Dios. No es posible que cantes algo que no crees. No es posible que cantes algo nada más mental. Cuando le cantas a Dios, cántale desde lo más hondo de tu corazón y cree lo que le estás diciendo a Dios, porque eso que estás cantando es lo que le estás diciendo a Dios. Entonces, por eso muchas veces la alabanza no funciona,
No funciona ¿en qué sentido? De que lo que canto, lo canto nada más mental. Lo canto nada más de aquí. Tengo que cantar desde lo hondo de mi corazón, por ejemplo, esos cantos clásicos, sí, que quebrantan de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando levantas tus manos, empiezas a cantarle a Dios, empiezas a bendecir a Dios, empiezas a glorificar a Dios, empiezas a darle la gloria a Dios, algo pasa dentro de ti. ¿Y qué es lo que sucede? El Calvario, lo que estás cantándole a Dios, se hace real. Y la presencia de Dios se hace real. ¿Dónde? No en esos ladrillos, en estas paredes, en tu cuerpo, en tu hipotálamo, en el cerebro, en los riñones, en todo tu ser. La presencia de Dios se hace real. Y cuando empiezas de alguna manera las lágrimas a fluir, ¿sí? Lágrimas profundas de gratitud, porque de alguna manera Él te rescató, o Él hizo algún milagro, o simplemente te das cuenta que no mereces levantar tus manos, y si lo haces es porque Él lo permite, y la gloria de Él empieza de alguna manera a envolverte. Entonces cuando le cantamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando nos entregamos a lo que estamos haciendo para Dios, algo sucede en nosotros. Eso es lo que le está diciendo: profetízale a esos huesos secos, que hablen desde lo hondo de su ser y que puedan clamar y bendecir la grandeza del Eterno, porque Él es poderoso, porque Él es justo y Él es misericordioso. Háblale a esos avergonzados, a esos confundidos, a esos que de alguna manera traen espacios vacíos, esos que se sienten de alguna manera infelices, que buscan de alguna manera buscar contentarse por otro lado, encontrar la gracia. Diles a esos, profetízales, háblales, que declaren, que hablen, que pronuncien, que crean, que vivan la palabra de Dios. Entonces esto funciona. Esto funciona. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona? Porque Dios funciona. Él es justo, Él es misericordioso, y cuando lo hago de corazón, esas crisis que trae desaparecen. ¿No te ha pasado que a veces andas que no te calienta ni el sol? Y has intentado por un lado y por otro estar haciendo esto y aquí, y no te funciona, y te sientes frustrado, las cosas no salen, se te queman los frijoles. Ay, se me pasó de sal. No, estabas enojado. Ay, salió bien picoso. Pues sí, estás enojado, le echaste el chile habanero. Pues que se enchilar al amigo, pues ¿qué pasó? ¿Sí? Díjome entonces: profetiza a los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos secos. Así le ha dicho el Señor. Fíjese, así ha dicho el Señor, no lo que Él dice. Él lo está poniendo de su cosecha. Él lo está poniendo de su revelación. Él está hablando lo que Dios dice. Y a veces nosotros le aumentamos a lo que Dios dice, y muy lejos de que esto sea bendición, lo echamos a perder. ¿Sí? Y dice la Escritura: así ha dicho el Señor Jehová, huesos secos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, ¿a qué se refiere este espíritu? Tiene que ver con la unción y el ruach, o este aliento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú le estás cantando y glorificando el nombre del Señor? El aliento de Dios va a venir sobre ti. Y este espíritu, o esta sustancia del espíritu de Dios, viene sobre el espíritu humano. Es muy difícil tratar con nuestro espíritu, ¿sí? Muchos van a ver al psiquiatra y no estoy en contra de ellos. Muchos van al psicólogo y no estoy en contra de ellos. Pero la cuestión espiritual la trata Dios. Porque el Espíritu de Dios sí puede penetrar lo profundo del ser humano, y sí puede cambiar lo que la ciencia no puede cambiar. ¿Cómo es posible? Estaba hoy escuchando el testimonio de una persona que era muy mala. Y pues sí hizo cosas muy malas, lleva varias en su cuenta. Pero dice que asistió a un lugar y escuchó cantos y se metió a cantar, a cantar. Y al estar escuchando los cantos y empezó a repetir lo que estaban repitiendo, algo pasó. Dice: no, hombre, me dieron unas ganas de llorar. Y pues no me aguanté, empecé a llorar.
Y ya que reflexioné dije, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho toda mi vida? ¿Por qué he sido tan miserable? ¿Por qué le he privado la vida a estas gentes? ¿Por qué me he dedicado a esto? Eso está mal. Eso lo hizo Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene, te empieza a hacer reflexionar. ¿Por qué estás avergonzado? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué te deprimes? ¿Necesitas aceite? ¿Te puedes? Sí, y de alguna manera dice la Escritura que empezó. ¿Y qué empezó? Así ha dicho el Señor Jehová: aquí yo hago estar espíritu de vosotros y viviréis. Y pondré nervios en vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Algunos relacionan esto con las 4 letras del nombre, del Yud Hei Vav Hei. Por ejemplo, la piel representa una letra, los nervios representan otra letra, los huesos representan otra letra, y no son las 4 letras del nombre de Dios. Ahí, esa es la unción del nombre, está ahí. El nombre del gran yo soy está ahí. ¿Y qué es este espíritu? Este espíritu trae estas letras de la sabiduría y el entendimiento. Cuando estamos todos confundidos, que no sabemos qué camino tomar, de repente viene la unción de Dios, viene el aliento de Él y empiezas a reflexionar, y entonces tomas dirección de tu camino y sabes qué hacer, y sabes qué hacer más adelante. Dios empieza a instruir y te da la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Son los secretos de Dios, la verdad que está escondida dentro del texto sagrado. La sabiduría no es nada intelectual. La sabiduría es la sabiduría de Dios, no es intelectual. Entonces Dios empieza de alguna manera a darte sabiduría para que puedas tomar una decisión y puedas deshacerte de aquellas cosas que te estorban, aquello que te deprime, aquello que de alguna manera no te deja avanzar. Esas cosas que trae el diablo y no te las enseña y te deprime y te acaba contigo. Te agarra el chupagozos y ahí hasta llegaste. ¿No lo agarró el chupagozos? Va contento de la iglesia, salió a gusto, hasta siente que trae balas y sale por ahí hasta así. Pero se encuentra con el chupagos, se olvida que fue a la iglesia y que fue bendecido y que anduvo danzando y corriendo y saltó y pisoteó al diablo. Entra en crisis, lo dice aquí la Escritura. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secos se llegaron cada hueso a su hueso. Entonces la profecía de Ezequiel está sustentada, por eso es que yo creo en esto del Umín y el Turín, y la predicaciones llenas con manifestaciones y clamor de las lenguas de la gente. Pero dice la Escritura que hubo un ruido. Dice Ezequiel, oyó un ruido cuando él estaba profetizando. Sí, y esa palabra ruido, aquí la traigo. La palabra ruido es la 6963 de la Concordancia Strong. Y esa palabra ruido, ¿sí?, significa llamar a alta voz o sonido. Entonces esa palabra ruido significa llamar a alta voz o sonido. Significa alarido, alboroto, clamor, estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, hablar, noticia, palabra, pregonar, razonar, ruego, rugido, ruido, rumor, sonido, tronar, trueno. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tiene que ver, como ve, las manifestaciones del Espíritu de Dios en la alabanza y en la palabra. Porque cuando la palabra del profeta estaba saliendo y él está profetizando, esta palabra está penetrando hasta los huesos, lo profundo, ¿sí?, de esos huesos que estaban ahí. Ya tenían piel, ya tenían nervios, ya había carne en ellos, solo les faltaba espíritu. Ya estaba la forma, ya estaba la sabiduría, ya estaba el entendimiento, ya estaba el conocimiento, ya tenían la estructura, ya traían la enseñanza. ¿Qué les faltaba? La unción sobre eso que les fue enseñado. Y esa la pone Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura que cuando el profeta empieza a predicar, un ruido, ¿sí?, un clamor, un rugido,
¿Por qué? Porque de alguna manera a eso les empezó a caer el 20. ¿Y qué es lo que pasa cuando una verdad te toca? Cuando una verdad toca tu ser, cuando una verdad abre tus ojos, cuando te das cuenta exactamente por dónde está el camino, por donde Dios te va a sacar. Cuando viene la unción de Dios y te hace sentir que Él te va a sacar del problema y te va a guiar, lo único que tienes que hacer es seguirlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que empieza? Empieza el rugido, empieza el clamor. En nuestros huesos secos empezaron a clamar, a decir: Señor Dios, tú tienes poder para sacarnos de este valle, bendito el nombre del Señor. Tú tienes poder para sacarme de este problema, Señor Dios. Tú tienes la sabiduría, el conocimiento. Tú tienes exactamente todo aquello que yo necesito para dejar de estarme sintiendo miserable, para dejar de estarme sintiendo que soy menos que otros, para de alguna forma trabajar con mi interior y hacer un lado de mí aquello que estorba, Señor Dios. Tú tienes fuego, tienes poder para sacarme de aquí. Lo único que tengo que hacer es clamar, es bendecir tu nombre, es creer lo que canto, es creer lo que te canto, Señor Dios. Levantar mis manos, pero desde lo hondo de mi corazón, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres justo, que tú eres bueno, bendito el nombre del Señor, que dices tu vida en la cruz del Calvario para inclinarte y poderme sacar del agujero donde estoy metido. Puedes sacarme de esta depresión, de esta crisis, de estos agujeros, de esta crisis emocional, por pensamientos torcidos y sucios que traigo dentro de mi propia mente, porque lo único que hacen es aplastar o apacar mi vida, Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Entonces, ¿qué haciendo el profeta Ezequiel? Él tiene oración de mando, él tiene unción, es un profeta de Dios. Él simplemente es un transmisor de lo que Dios está diciendo. Y los huesos secos, la gente frustrada, gente enferma, gente que de alguna manera no tiene de alguna manera ni idea lo que es su vida, no tiene sentido de vida, está en crisis existencial. Cuando el Espíritu de Dios llega a su propio ser, empieza a entender para qué son las danzas, para qué es la intercesión, por qué levanto mis manos, por qué corro, por qué salto, por qué brinco, porque tengo vida, porque el Espíritu de Dios penetró sobre esos huesos secos y los hizo brincar. No estaban ahí con el pasito tuntún, alabando y aplaudiendo y pensando en otra cosa. Se metieron y el cuerpo empezó de alguna manera a funcionar dentro del propósito de Dios. Gloria a Jesús. Y dice, y no nada más fue un temblor, un ruido. Y la profecía generó un temblor. Y esto es literal, es físico. Esa palabra temblor es la 7494 de la Concordancia Strong. Y también esa misma palabra temblor está en Ezequiel, dice Ezequiel 12:18, está en Nehemías 2:10, y también ese temblor está en Corintios 7:15 y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, en Efesios 6:5 y en Filipenses 2:12. Entonces esa palabra temblor, ¿sí?, es la 1794, pero viene de una palabra de la 7493 que es, en el hebreo es Rash. Rash. Y Rash significa vibración. ¿Sí? Entonces uno de los problemas que la gente no entiende, por eso yo cuando hay gente que no entiende, yo mejor ni hablo ni digo nada, porque no van a entender. ¿Sí? Hubo un temblor, hubo una vibración. Eso que le pasa a la gente, empezaron a vibrar. ¿No te has fijado cómo se te enchina la piel y empiezas como a vibrar? Eso es del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo algo contigo. Entonces significa vibración, rugido, ¿sí?, clamor, estruendo, alboroto, temblar, terremoto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Cuando empieza a haber este ruido, que es un ruido core, ¿sí?, que tiene que ver con alabanza. Por eso cuando cantamos alabanza, entrégale todo lo que tienes a Dios. Canta hasta que te quedes ronco. Canta hasta que se te desinflen los pulmones. Dale todo a Dios en la alabanza. Y vas a ver lo que va a pasar con tu cuerpo.
Vas a ver lo que va a hacer el Espíritu de Dios, lo que va a pasar en tu vida. Por eso que la iglesia primitiva estaba tan fuerte que había milagros sobrenaturales. Porque ahora no sucede. Mira, hermano, en la liberación a veces no es necesario estar show dependiendo de diablados. La alabanza libera a la gente de los diablos. La alabanza libera a la gente de los malos espíritus. ¿Cuántas veces traes encaramado en el lomo y traes un espíritu malvado que te está metiendo ideas en la cabeza? Y ahí está susúrrete y diciéndote un montón de cosas, y ahí lo traes, y vienes a la iglesia y lo traes encaramado, te metes ahí, sigue encaramado ahí, y hasta lo chiqueas. Y ahí está metiéndote ideas, diciéndote cosas. No, este temblor es para que te lo sacudas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor les está sacudiendo la depresión, les está sacudiendo la crisis. Entonces, ¿para qué son las manifestaciones? Para que te sacudas lo que te deprime. Porque estás deprimido porque el espíritu del demonio o esas cosas de tinieblas te tienen tomado el espíritu. ¿Y qué es lo que Dios hace? Manda la unción y el aceite, manda el poder de su nombre para que te sacudas, para que tiembles, para que hagas a un lado eso que te está estorbando y le digas al diablo: quítate de mi camino, hazte a un lado. Yo no soy plato de segunda mano, yo no me voy a rebajar ni me voy a avergonzar por aquello que hizo el Cordero en la cruz. Él murió por mis pecados y derramó su sangre. Él pagó el precio para que yo tuviera acceso a la eternidad y al cielo. Él pagó el precio para que yo tuviera acceso al trono de la gracia. Soy bendecido. Tengo lo que necesito para cruzar estas jornadas del tiempo. Tengo la unción para cruzar este valle de huesos secos, este valle de enfermedad, este valle de tristeza, este valle de problemas. Tengo las herramientas, están en la Escritura. El diagrama de lo que tengo que hacer, el croquis de las cosas que tengo que hacer. Entonces, lo que voy a hacer, voy a seguir el diagrama. Cuando el Espíritu de Dios empiece a moverme, voy a soltar mi vida para que Él empiece a sacudir y a meter su poder dentro de mi propio ser. Y no va a tardar mucho en que en esas cosas, como escamas de pecado, se ponen como costras en el cerebro, que no puedes, eres obsesivo en ideas, en ideas crónicas de miseria que empiezan a decirte que no sirves, empiezan a decirte que fallaste, empiezan a decir que has fracasado. Usted deje que el Espíritu de Dios penetre a lo hondo de su ser y la sangre del Cordero venga y fluya. Y él diga: Señor, yo sé que pequé, yo sé que cometí errores, yo sé que no he sido muy legal, pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonarme. La sangre de Cristo tiene poder para liberarme ahora. Si me liberaste ayer, me puedes volver a liberar ahora de las cosas que de alguna manera se han puesto en mi vida. Lo único que tengo que hacer es escuchar la palabra, la Escritura, la palabra de Dios. Tu palabra dice: el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es verdad que hice esto, hice aquello, pero aquello quedó sepultado bajo la sangre de Cristo. Aquello que fue tomado y fue llevado al mal del olvido. Eso ya no me pertenece, eso ya no es mío. Se lo di al Señor y el Señor lo puso en sus espaldas y lo llevó al mal del olvido. Ahora soy libre, ahora puedo gritar, puedo clamar, puedo bendecir el nombre del Señor. No importa cuántas mentiras venga el diablo y me diga, no importa cuántas cosas venga el diablo y trate de opacarme, trate de avergonzarme. Tengo fuego, lo único que tengo que hacer es oír la palabra del profeta para que la unción sacaría bajaya del fuego del Espíritu de Dios venga a mi vida. ¿Sí? Esto es lo que he rechazado del Pentecostés. Mire, si no tuviéramos manifestaciones y las lenguas y todo el escándalo que hacemos estuviera reventándole, es más, ya tuviéramos otro local más grande. Estas cosas que son bendición espantan a mucha gente. Una vez invité a un amigo aquí a la iglesia, bueno, a otra iglesia donde estuve, y le digo: cuando llegues, siéntate ahí atrás, no te sientes adelante, porque dije yo: se va a espantar y se va a ir. Entonces fue, pero lo sentaron adelante. Ya le dije,
Y luego, no, Señor, se va a espantar. Pues, ¿sabes qué, Señor Dios? Perdóname. Yo no soy el que pilotea tu Espíritu Santo. Si tú te quieres mover y hacer brincar a la gente, esa es tu voluntad. Yo no tengo por qué detenerla. Ni tampoco tengo por qué avergonzarme si esto lo mueves tú. Y total que pues aguantó un rato. Y ya cuando vio más fuerte, pues ya no estuvo. Luego lo encontré. Le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te saliste? ¿A qué fuiste? No, brother. Es que sentí que me jalaban para atrás. Era el diablo el que se estaba jalando para sacarte. Y luego le digo, no, brother. No. Me sentí muy mal ahí. ¿Pero por qué? No estaba haciendo nada malo. Ahí nomás estabas parado viendo. Ni siquiera estabas aplaudiendo. Ni siquiera estabas llorando. Ni estabas danzando. Y ¿cómo te ibas a sentir mal? No estás ahí parado de mirón. ¿Por qué te sentiste mal? No sé. Digo, pero cuando vas a la cantina o a los antros o a esos lugares que hay ahora, te sientas mero adelante y no te sientes mal. Ahí estás paradote adelante, muy orongo. Pero no vienes a ver lo de Dios, te sientes mal, te da el patatús, te sientes como que es el diablo que empieza a temblar para salir. Lo hubieras dejado que saliera el diablo, tú no te hubieras salido. Sí, entonces aquí encontramos este ministerio del Espíritu de Dios. Sí, y quiero decirte que esto es real porque es atemporal. Esto te funciona ahora. Esto lo puedes poner por obra ahora. Dios tiene la unción, dice Espíritu de los cuatro vientos. Ven, ¿qué es el Espíritu de los cuatro vientos? Es el Espíritu de Dios. ¿Y qué representan esos vientos? El viento del sur. ¿Cuál es el ministerio del viento del oriente? ¿Cuál es el ministerio del viento del sur? ¿Cuál es el ministerio del viento del norte? ¿Y cuál es el ministerio del viento del poniente? Los cuatro vientos que tienen que ver con la intención del Espíritu de Dios para traer semillas a mi corazón y que puedan crecer dentro de mi vida. En otras palabras, la intención de Dios sobre estos huesos secos era plantar semillas de la verdad en sus corazones, era plantar verdades que transforman, verdades que cambian, y eso es lo que hacemos a través de la palabra de Dios. Venimos a aprender los principios, los embriones, las semillas de la palabra de Dios que tienen que crecer dentro de mi propio ser, porque ellas me van a dar fuerza para decir al diablo, quítate demonio de mi camino, hazte un lado, me estorbas. Yo voy a alabar a Dios, bendito el nombre del Señor. Y llega el espíritu de muerte, quítate espíritu de muerte, no me voy a deprimir, no tienes parte ni suerte en mi vida. Yo tengo la sangre de Cristo, bendito el nombre del Señor. No me voy a dar el lujo de ponerme mal, ni andar fondeando, ni andar pateando el bote. Tengo a Cristo, bendito el nombre del Señor. Tengo al que saca de los valles, tengo al que levanta, bendito el nombre del Señor. Al que puede sacar, bendito su santo nombre, al que me puede sacar de ahí. Lo único que tengo que hacer es tratar con mi corazón, es trabajar en mi corazón, es arrepentirme y decirle, Señor Dios, yo tengo estos huesos secos dentro de mí. Señor, me desanimo, cualquier cosa o cualquiera que me saca la lengua me pone grave, Señor, me pongo mal y te echo la culpa a ti, ya no quiero levantar las manos. Dios se da la unción y la fuerza para decirle, quítate de aquí, no te voy a hacer caso, no me voy a aganchar con tus críticas, no me voy a aganchar con lo que dices. Yo tengo puesto mis ojos en el Creador, yo tengo puesto mis ojos en aquel que me saca del agujero, yo tengo puesto mis ojos en aquel que me compró en la cruz del Calvario. Yo dependo de Él, no dependo de lo que los diablos digan, no dependo de lo que la sociedad diga, no dependo de lo que los gobiernos digan, dependo de lo que Dios dice a través de su palabra, porque soy su hijo, y esta palabra fue escrita para los hijos de Dios, no fue escrita para los inconversos, no fue escrita para los que no creen en Dios, no les funcionan porque no fue escrita para ellos. Esto nos funciona a nosotros porque fue escrita para nosotros. Esto de Ezequiel 37 me funciona a mí porque fue escrita para mí. Entonces, si empiezo a estudiar sobre estos valles y todo lo que Dios tiene, bendito el nombre del Señor, y empiezo a lidiar con todo aquello que de alguna manera Dios registra en la palabra, que me tengo que sacudir, bendito su santo nombre. ¿Qué hizo Dios con esos huesos secos? Hizo un ejército. ¿Qué hizo Dios con ellos? Hizo un ejército, los armó, los empoderó y los levantó, bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Es hacer un ejército, bendito el nombre del Señor. Un ejército que levante el nombre, un ejército que interceda, un ejército que de alguna manera proclama las verdades del Creador, bendito su santo nombre. Alguien que de alguna manera toca nuestras vidas, algo que de alguna manera me da sentido y me da la fuerza y la fortaleza para salir adelante, hermano.
yo sé de qué le estoy hablando. El diablo me ha agarrado y me ha desanimado y me ha puesto grave, bendito el nombre del Señor. Pero conozco estos principios y le digo, diablo, ya me cansé de estarte oyendo, ya me cansé de oír toda la sarta de mentiras, hablándome de esto y de aquello y de aquello. Ya me enfadé, ya me cansé. Invoco la sangre del Cordero y la pongo en mis oídos para no oír la voz del diablo, para no oír la voz del diablo. Bendito el nombre del Señor. Lo que quiero oír es la palabra de Dios. Lo que quiero oír es la palabra que trae vida. No quiero oír la voz de la muerte, no quiero oír la voz del desánimo. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito su santo nombre. Y te saca del agujero. Ay, hermano, no me la acabo. Pues no has oído a Dios. No se ganche. A veces el diablo va a través de la gente. No se ganche. Yo cuando ando batallando digo, no, esta no me voy a ganchar. Me voy a parar en la verdad y voy a decir lo que dice la Biblia. Pero no me voy a ganchar. No me voy a ganchar. Porque hago más daño enojado y resentido. No me voy a ganchar, no quiero ser como un pastor que lastime y agrada a la gente. No quiero gancharme. Pero cuando tengo que hablar de esto, pues tengo que hacerlo. ¿Quiere cantarle con el hipotálamo a Dios? Vamos a cantar una alabanza. Esa alabanza que cantó Abraham, Yeshua. ¿Sabes por qué tiene unción esa alabanza? Porque es el nombre de Yeshua. Trae 2 letras del hebreo, el Yud y el Hei. Ese es el nombre en hebreo que Dios dio a su hijo, Yeshua. Y es un nombre que es sobre todo nombre. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar ese canto que dice Yeshua. Vamos a cantar ese canto que dice Yeshua. Pero cántalo con tu cerebro. Cántalo con el hipotálamo. No sé si sea así. Así lo escuché del neurólogo. Cántalo hasta que esté, dice, lo que tu boca confiesa, tu corazón lo cree. Eso dice mi Biblia. Lo que tu boca confiesa, tu corazón lo cree. ¿Cómo es posible que a un mitotero le creas? ¿Cómo es posible que al noticiero amarillista le creas? ¿Cómo es posible que a Televisa le creas? ¿Cómo es posible que al Face le creas? Y a Dios no. Así que concéntrese, cierre sus ojos y trate de respirar Yeshua. Y no importa por dónde esté pasando, Dios tiene poder para generar químicas de gozo dentro de ti. En vez de que tus lágrimas sean amargas, porque las lágrimas de un amargado son amargas, son saladas. Las lágrimas de un santo que llora por gratitud son dulces. Así que haga a un lado esas lágrimas amargas. Cuando esté llorando, hágale así. Están amargas todavía. Otro ratito. Siguen amargas. Ya están dulces. Porque ya lo creyó tu ser. O sea, no nada más que